Yo nací con 2 testículos no descendidos que me fueron extirpados con 13 años y con una vagina ciega tras la cual no había un útero ni tampoco había ovarios. Las intersexualidades en plural es un concepto que solemos decir que es un término paraguas porque reúne muchas condiciones diferentes. Hace mención no a una orientación sexoafectiva ni a una identidad de género, sino a un tema básicamente corporal. Hace mención a las diferencias del desarrollo sexual que se puedan dar en cualquier persona. Y el desarrollo sexual no solo es lo que tenemos aquí abajo, los genitales, ¿no?, sino también pues, los cromosomas, el cariotipo, el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, las hormonas que tenemos, las características secundarias, el vello corporal, el tono de voz. Entonces el sexo comprende muchas características aparte de lo que son los genitales. La condición que yo tengo, la insensibilidad a los andrógenos, es una mutación genética transmitida por vía materna que genera que, aunque cromosómicamente mi cariotipo sea XY, que es el que suele asociarse a los hombres, ¿no?, yo no haya desarrollado características masculinas. Esto se produce porque tengo como una especie de aislante, ¿vale?, que por mucha testosterona que yo reciba o que genere mi cuerpo, yo no la asimilo. Entonces yo podría inyectarme testosterona, pero jamás mi tono de voz se volvería más grave, jamás me saldría vello y provoca que lo que es el desarrollo, por así decirlo, de las gónadas, etcétera, se quede como paralizado. Nací con 2 testículos que no descendieron y todo lo que es la vulva, etcétera, se desarrolló como una mujer, ¿vale?, en el fenotipo femenino. Nada en mi nacimiento hizo sospechar que yo pudiera tener una condición intersex, que tenía el clítoris, labios menores, mayores. Es un tópico muy manido el tema de ser hermafroditas. Es una palabra que nos viene acompañando históricamente a las personas intersexuales. No responde a una realidad científica. En realidad, los seres con hermafroditismo serían capaces de generar gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo y poder autofecundarse, cosa que en la especie humana esto no es posible. Yo creo que no he recibido un bullying cuando era pequeña. Me enteré de mi condición intersex cuando tenía 28 años. Entonces, básicamente con 13, 14 años yo lo único que sabía de mi cuerpo es que no menstruaba. Entonces, como me inventé una Camino 2.0, que sí que lo hacía y engañaba a todo el mundo con el tema del periodo, pues he de reconocer que me camuflé muy bien y que no he recibido ningún tipo de bullying en ese sentido. Existen pocos referentes dentro del colectivo intersex. Yo he encontrado mucho apoyo en páginas como Brújula Intersexual. A nivel nacional, en Grapsia, que es la asociación con la condición de la insensibilidad a los andrógenos que yo tengo, María José Martínez Patiño, es una deportista. En el año 86 pues detectaron su condición intersexual en un examen médico en los Juegos Olímpicos. Ella ni siquiera sabía cuál era su cariotipo y a partir de ahí pues ha vuelto una defensora de los derechos de las personas intersex en el deporte. Al poder decir que soy una persona con una condición intersex, ha cambiado mi vida totalmente. Desde ese momento que lo hice público, empezando por mi pareja, que fue lo más difícil, no fue un trago fácil, pero a partir de ahí sí que me dio alas para poder empezar a contárselo a todo mi entorno. Para mí ha sido un dilema, ¿no? Mucha gente me preguntaba ¿qué necesidad tienes de compartirlo con tus compañeras, compañeros de trabajo? Es un tema íntimo tuyo. Sin embargo, yo sí sentía eso en las comidas con mis compañeras, en el trabajo. Todas hablaban de maternidad, todas hablaban de tener la regla. Entonces, desde que yo me he podido hacer visible en mi trabajo como una persona intersex, he podido hacer cierta pedagogía de lo que significa el concepto intersex, me he sentido mucho más libre. Lo vivo con un orgullo increíble porque la acogida fue maravillosa. Todo el mundo me abrazó. De hecho, suele ser la respuesta habitual. Que te diga, no tenía ni idea de lo que significaba y te agradezco mucho, ¿no?, que lo hayas hecho. Entonces, esto me anima, ¿no?, a seguir haciendo campaña por la visibilidad de la letra I. A mí yo de hace 10 años le diría que hiciera exactamente lo que hizo. Porque se hizo lo que hizo, que fue estar desconectada de sus emociones para poder sobrevivir, porque no le quedaba otra. Entonces yo le diría que lo hizo muy bien, que le daría la enhorabuena por haber sobrevivido a una realidad dura, difícil, intentando un poco mentir a todo el mundo. Le diría que no sintiera vergüenza por ello, porque no le quedaba otra, o ella sentía que no le quedaba otra, y decirle que ahora, 10 años más tarde, me siento muy orgullosa de la persona que fui y que soy ahora.